Siguiendo con nuestro tema 14, vamos a centrarnos ahora en ver qué ocurrió en la llamada África subsahariana, o a veces llamada África negra, en el siglo XX, con la descolonización, ¿vale? Y digo esto porque aunque parezca la descolonización de África, realmente la parte islámica, digamos, o más bien el norte de África, lo vamos a tratar en un apartado diferente del que hablaremos del mundo islámico, ¿vale? Así que aquí nos centraremos más en el África subsahariana. Bueno, ahí tenéis una imagen de un personaje clave en la lucha contra el régimen del apartheid en Sudáfrica y también un referente mundial como símbolo de la igualdad y el pacifismo, que es Nelson Mandela, ¿no? Que llegó a ser presidente de Sudáfrica en los años 90. Bueno, como ya sabéis, África fue un continente totalmente colonizado por los estados europeos a lo largo del siglo XIX. Ya os dije que hacia 1914 pocos territorios escapaban al control de los europeos, ¿no? Entre ellos Liberia, que había sido previamente un lugar tutelado por los Estados Unidos donde se compraban esclavos antes de que fuera abolida la esclavitud. También Etiopía, que más tarde cayó en manos de la Italia de Mussolini, ¿no? Aquella Abisinia, si recordáis. Y bueno, en fin, de alguna forma todo el continente africano, en algún momento u otro, fue dominado por los europeos. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, casi toda África sigue siendo dominada por los europeos, a excepción de algunos estados que han obtenido antes su independencia, como lo que os decía, el caso de Liberia. Etiopía, que después de ser derrotado Mussolini ha sido liberada, ha obtenido su independencia respecto a Italia, y Egipto, que consiguió su independencia respecto al Reino Unido un poco antes de la guerra. Aunque hay que decir que en la práctica Egipto ya no era un protectorado británico, pero la monarquía egipcia seguía dependiendo mucho del Reino Unido. De alguna forma había una tutela bastante grande, sobre todo por el estratégico canal de Suez, que era vital para los intereses de británicos y franceses para cruzar hacia el Índico, y que seguían controlando el canal de Suez, ¿no? Las empresas franco-británicas. Así que bueno, hacia 1945 prácticamente toda África está colonizada. ¿Qué pasa? Que como hemos visto con las causas de la descolonización, la nueva oleada a favor de la independencia de las colonias también va a afectar a África, aunque hay que decir que en general será un poco más tarde. Bueno, en el norte de África no, pero en los territorios que vamos a ver va a ser un poco más tarde que lo que hemos visto con la descolonización de Asia, ¿vale? Digamos que el proceso va a empezar sobre todo en la llamada África negra, va a empezar sobre todo en los años 50 y sobre todo cobrará fuerza a partir de los 60, ¿vale? Así que bueno, serán clave para esto las llamadas nuevas élites africanas, es decir, pues como ya hemos ido hablando de estos protagonistas que, formados en universidades europeas, están influidos por esas ideas de democracia, del socialismo, del liberales, que lo que harán será mezclarlo con las ideas mezclar estas ideas de libertad y progreso con otras que tienen que ver con el respeto a la tradición y la identidad cultural de cada territorio, que es lo que le hará ganar apoyos entre las clases populares, que no entendían estas ideas, o sea, eran ajenas a estas ideas que se movían entre los círculos más intelectuales, pues eso, de socialismo, de democracia, que de alguna forma eran ajenas a la tradición del continente y que tenían más que ver con la tradición política europea, ¿no? Pero al mezclarlo con estas ideas de la identidad cultural, en fin, del respeto a la tradición, toda esa mezcla de ideas foráneas y autóctonas, o sea, de fuera y de dentro, ¿vale?, harán que las clases populares se suman a los movimientos de independencia, ¿vale? Que ya digo que en algunos lugares tendrán más que ver con movimientos de la élite y en otros lugares sí que tendrán que ver más con rebeliones populares, ¿vale? Surge en estos momentos lo que se llama el panafricanismo, que es un movimiento político a favor de la unidad de todos los pueblos de África. Estoy viendo que la diapositiva se me ha quedado ahí cortada, la frase. Lo que quiero decir es que en un primer momento tuvo bastante éxito, pero que con el tiempo fue abandonado, que es la palabra que falta ahí, ¿vale? Y a día de hoy sí existe
Existen identidades, o sea, existen organizaciones panafricanas que promueven un poco la solidaridad entre los diferentes estados de África, culturas, etcétera, pero no dejan de ser algo parecido a lo que podría ser en el caso de América Latina a las cumbres iberoamericanas, es decir, tienen más que ver con restablecer una referencia, fortalecer lazos de solidaridad, que con la idea de crear una unidad de estados. Es decir, si en un primer momento el panafricanismo, sus principales defensores incluso llegaban a postular la unión de toda África en un mismo estado, que en fin es una idea que muy pocos estaban a favor de ella, sí que es verdad que hubo muchos intelectuales a favor de la idea de crear una unión de estados africanos semejante quizá a lo que podría ser a día de hoy la Unión Europea. Eso acabó abandonado ese proyecto con el tiempo y hay que decir que en su mayoría los países que se descolonizaron lo hicieron en base a las fronteras coloniales que se habían creado, con lo cual digamos que muchas de estas fronteras presentaron el problema de ser arbitrarias porque se habían creado, pues eso, como vimos en la conferencia de Berlín en el siglo XIX, y que poco tenían que ver con la realidad social, étnica, demográfica, cultural de esos países, ¿no? Lo cual dio lugar luego a muchos conflictos étnicos en algunas zonas, ¿vale? Y el panafricanismo, en definitiva, se fue abandonando. Ahí tenéis, bueno, el mapa luego lo podéis ver detenidamente, pero tenéis un poco pues cómo se fueron independizando las colonias británicas, que las tenéis en un verde más oscuro, las francesas en un verde más claro, el Congo belga y las colonias portuguesas, que se descolonizaron más tardíamente. En ese verde intermedio, digamos, tenéis las antiguas colonias italianas, y en rosa pues las que fueron colonias españolas, ¿vale? Bueno, veis el caso de Namibia, que en realidad, aunque pertenecía al Imperio Británico, pues Sudáfrica se quedó con ese territorio y no se independizó hasta 1990. Fue uno de los últimos territorios en independizarse, ¿vale? Las colonias portuguesas, a grandes rasgos, como veis, se independizaron todas en el 75, cuando acabó la dictadura en Portugal y empezó la democracia. Las españolas, pues es el caso también del Sáhara Occidental, aunque es verdad que las colonias españolas se independizaron durante el franquismo y en su mayoría fueron, bueno, y fueron todos procesos pactados, ¿vale? En el caso del África británica hubo diferentes momentos, como veis, y en el caso del África francesa prácticamente todas se descolonizaron en el año 60, cuando se realizó el gran referéndum de descolonización, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo uno por uno cada uno de los casos. Empezando por el África británica, y sí, vamos a hablar respecto a cómo fueron estos procesos en relación a las antiguas metrópolis, porque aunque pueda ser una visión un poco desde el punto de vista de Europa, un poco eurocéntrica, permite entender un poco mejor cómo fueron los procesos, dado que no fueron iguales en todas las colonias, ¿no? Decir que en el África británica, en su inmensa mayoría, fue un proceso pactado, es decir, la descolonización se obtuvo mediante pactos con la metrópoli, debido a que, bueno, el Imperio Británico ya estaba muy debilitado, prefería casi formar esas relaciones preferenciales en la Commonwealth, en la que se integraron la mayor parte de los países, y con alguna excepción como Kenia, por ejemplo, donde hubo un gran enfrentamiento entre el Mau Mau, que era un grupo, podría considerarse terrorista, a favor de la independencia, y los colonos británicos, con la excepción de Kenia, fueron todos procesos pactados. Lo cual no quiere decir que no surgieran problemas de conflictos después de la descolonización, ¿vale? Y sí que es verdad que fueron muy frecuentes los conflictos entre los antiguos colonos, es decir, la élite blanca que ahora quedaba en estos países independientes, que en zonas del sur de África, como sobre todo es el caso de Sudáfrica y de la antigua Rodesia, ¿vale? En las que esa antigua élite blanca, los descendientes de los británicos, obtienen la independencia, se hacen con el control del territorio y crean unos regímenes de apartheid, como se les ha llamado, frente al resto de la población, o sea, de la mayoría de la población de etnia negra, ¿vale? O sea, así que ahí tenéis un poco esa imagen en la que se ve, pues, en Sudáfrica, en la región de la Ciudad del Cabo, en la que dice eso, ¿no? Área blanca, ¿no? Está escrito en inglés y en afrikaans, la lengua, digamos, que se formó
a raíz de la colonización con la mezcla de los elementos nativos, y era una forma de restringir el acceso a los negros a zonas reservados para los blancos, ¿no? Así que el apartheid es un régimen que reservaba el poder a la élite blanca y que establecía un sistema de segregación pues similar al que existió en el sur de los Estados Unidos hasta los años 60, digamos, ¿no? Y en el caso de Sudáfrica se mantuvo durante más tiempo incluso, ¿no? Ahí tenéis otra imagen de ese apartheid, ¿no? Precaución, tened cuidado con los nativos, ¿no? O sea, tened cuidado con los negros, blancos, no vayáis a encontraros con ellos. Aquí viven muchos nativos, tened cuidado, ¿no? Es decir, cómo se protegió esa élite blanca de la mayoría de la población, ¿no? A la que se discriminó legalmente, etcétera. Bueno, ahí tenéis los nuevos estados que se crearon. No voy a comentároslos todos, luego si queréis le podéis echar un vistazo, ¿vale? Os los he dividido por zonas, pero bueno, esto tampoco voy a comentarlo en detalle porque, bueno, simplemente sería comentar un poco pues, los nuevos estados que se han creado a partir de la descolonización del África británica. En el caso de Sudáfrica, como ya os he dicho, o sea, voy a centrarme en este tema en comentar algunos casos muy concretos, dado que no daría para estar hablando de cada uno de los estados. Vamos a ver los más llamativos y en el caso de la África británica, de la antigua África británica, nos vamos a centrar en Sudáfrica y Rodesia, aparte de lo que ya hemos comentado de la guerra del Mau Mau en Kenia. En Sudáfrica se crea un régimen de apartheid por parte de la élite blanca, como hemos visto, que dura hasta 1990, cuando es liberado el líder del partido llamado Congreso Nacional Africano, que defendía pues eso, la igualdad de derechos o la toma del poder por la mayoría de la población negra frente a esa élite blanca y la destrucción del apartheid, que en un primer momento utilizó incluso técnicas violentas, pero que con el tiempo fue apostando cada vez más por la vía institucional, digamos, de tomar el poder en las instituciones. Nelson Mandela, de hecho, se convirtió en un gran referente del pacifismo y la presión internacional hizo que al final fuera liberado en 1990, cuando el régimen del apartheid cada vez se vio más acorralado por las críticas de todos los países. Una vez acabada la Guerra Fría, sobre todo, fue muy criticado este régimen del apartheid. Namibia, que había sido ocupada por Sudáfrica, fue desocupada en 1990, siendo el último territorio que obtuvo su independencia. Bueno, se creó más adelante el Estado de Sudán del Sur en el siglo XXI, pero bueno, para entendernos. Y el presidente Mandela consiguió convertirse en presidente, pues poniendo fin a todo el régimen del apartheid y consiguiendo la igualdad entre grupos étnicos dentro de Sudáfrica, ¿no? Por ello ha sido visto como un referente para la igualdad, etcétera, una figura que ha inspirado muchos movimientos posteriores, digamos, ¿no? En Rodesia pasó algo parecido, hubo también un régimen de apartheid que se mantuvo. Rodesia, de hecho, se llama así por Cecil Rhodes, que fue uno de los colonizadores del territorio, ¿no? Un colono británico. Así que, bueno, los blancos mantuvieron el nombre hasta que Robert Mugabe toma el poder, como veis, antes que se acabe con el apartheid en Sudáfrica, en 1980, toma el poder y crea el Estado multirracial de Zimbabue. Le cambia el nombre a Rodesia por Zimbabue, ¿no? Olvidando esas antiguas referencias coloniales. Sí que es verdad que en el caso de Mugabe es una figura polémica porque gobernó este nuevo estado consiguiendo, sí, la igualdad entre etnias, pero también con una gran corrupción y de una forma muy autoritaria. Hay muchos que consideran a Mugabe un dictador, ¿vale? Y es verdad que gobernó de forma dictatorial en muchos sentidos, ¿no? Aunque siempre hubo una cierta apariencia de democracia y de hecho, bueno, lo demuestra el hecho de que estuvo gobernando desde 1980 hasta 2017, siendo uno de los gobiernos más largos que ha habido en el continente africano. En el caso de la África francesa, el proceso de emancipación, es decir, de independencia respecto a la metrópoli, comenzó hacia 1956, cuando ante las presiones internacionales y dentro de las colonias, pues de personajes destacados como por ejemplo el que tenéis ahí en la fotografía, Senghor,
que luego acabó siendo presidente de Senegal, que fue uno de los más críticos con la colonización y que es parte de este grupo que os he dicho de intelectuales que se formó en este caso en la Sorbona, ¿no? En las universidades europeas, y que de ahí es de donde mamó esas ideas de democracia, etcétera. Bueno, pues en 1956 Francia aprueba una ley que otorga autonomía suficiente a las colonias para que puedan celebrar su propio referéndum de autodeterminación, para decidir si quieren seguir vinculadas a la metrópoli o si no. Obtenida esta gran cota de autonomía, en un primer momento sí que es verdad que la mayoría de las colonias prefirió seguir vinculada a Francia, pero con mucha independencia dentro de lo que se llamó la Comunidad Francesa, que era algo parecido a la Commonwealth, aunque con un menor grado de libertad del que tienen los estados de la Commonwealth, es decir, la dependencia respecto a Francia sería menor. Digamos que los líderes en un primer momento pensaron que obtendrían ventajas de tener autonomía respecto a la época colonial, pero seguir vinculados a Francia en ciertos sentidos para conseguir inversiones, etcétera. ¿Qué pasa? Que si bien en un primer momento casi todos los países aceptaron formar parte de la comunidad francesa, excepto Guinea, con el tiempo la mayoría de las colonias acabaron celebrando su referéndum, y en 1960 todas las colonias francesas acaban independizándose de la metrópoli, o prácticamente todas, ¿vale? Así que bueno, en el África francesa sí que es verdad que el desarrollo que se había alcanzado antes de la descolonización era menor que en el África británica, y hubo frecuentes conflictos posteriores, subdesarrollo, inestabilidad. A grandes líneas se podría decir que las antiguas colonias británicas tuvieron algo más de desarrollo, ves el caso de Nigeria, de Sudáfrica, etcétera, que el que tuvieron las colonias francesas, que en su mayoría se sumieron en una situación de enorme subdesarrollo e inestabilidad política después de la descolonización, porque la autonomía que habían ido obteniendo en la etapa colonial era menor que la que había obtenido el África británica, y eso hizo que la descolonización fuera muy abrupta, ¿no?, respecto a lo que fue en el caso de las antiguas colonias británicas. Los nuevos países que se fueron formando se independizan todos en 1960, como os he dicho, con ese gran referéndum, excepto Guinea, que lo había hecho antes, y algunos territorios que lo hicieron después, como Djibouti en la zona del Mar Rojo, que fue el último en descolonizarse, o las Islas Comores o Comoras en el Índico, ¿vale?, en el Océano Índico. Ahí tenéis una imagen en la que se ve cómo debía hacerse ese referéndum a favor de la independencia. En este caso, si no recuerdo mal, es en Camerún, donde se ponen estos carteles, ¿vale? Ahí tenéis un poco los países, no voy a comentarlos todos, pero bueno, como recordaréis, fundamentalmente la mayor parte del África Occidental, ¿vale? Y luego territorios aparte como Camerún, Congo, el Congo que no era belga, digamos, ¿no?, la República Centroafricana, o la zona de Madagascar y algunas islas, ¿no?, y Djibouti en el Mar Rojo. Ahí tenéis, ahora vamos a ver qué ocurre con el África belga, que básicamente era el antiguo Congo belga, que se independizará en 1960 a pesar de la oposición de la metrópoli, que incluso se planteó resistir. La presión internacional y lo que estaba ocurriendo en el caso de las colonias francesas hizo que al final se le concediera la independencia al Congo, que ahora pasará a llamarse Zaire, ¿vale?, desde que se independiza hasta 1997, cuando de nuevo se volvió a llamar República Democrática del Congo, que es el nombre actual, ¿vale? Bueno, el Congo se independizó en el año 60 con el primer personaje que veis en la foto saludando, que es Patrice Lumumba, que se opuso a la... que a pesar de la oposición de la metrópoli por la descolonización, logró articular ese discurso de independencia, de democratización, y con ciertas ideas socialistas. ¿Qué pasó? Que ante esta situación se generó una gran inestabilidad. Después de la descolonización, Patrice Lumumba se convierte en presidente del Congo, empieza un programa de democratización con cierto acercamiento al bloque soviético, y esto genera una gran inquietud no solamente en Bélgica, sino en todas las potencias occidentales, incluyendo los propios Estados Unidos,
que creen que el Congo, con sus enormes recursos naturales, porque el Congo era una de las zonas más ricas, y sigue siendo una de las zonas más ricas de África, ¿no? Donde había todo tipo de recursos minerales, como los famosos diamantes, como, en fin, caucho, eh, carbón, a día de hoy incluso el famoso coltán, etcétera. Pues todos los recursos naturales que tenía el Congo, que de repente cayeran en manos de un gobierno que podría tener un cierto acercamiento ideológico hacia el bloque soviético, aunque es verdad que Lumumba quiso mantenerse dentro de los países no alineados, y que por de alguna forma el bloque occidental pudiera perder ese trato preferencial que había tenido con esta zona tan importante estratégicamente, hizo que cuando el antiguo oficial del ejército belga, que lo tenéis ahí en la imagen de abajo, Mobutu, da un golpe de estado contra Lumumba y empieza la guerra civil del Congo, pues de alguna forma las potencias occidentales no muevan un dedo por defender la democracia congoleña e incluso muestren un cierto, digamos, un cierto beneplácito con la política de Mobutu, que lo que hizo fue crear un régimen de terror brutal, una dictadura de las más crueles que se recuerda en el territorio africano, que sí, fue criticada por la prensa occidental, pero la prensa occidental se centró más en las cuestiones estrafalarias que hacía este dictador. Decían que si era caníbal, que si se comía a sus víctimas, y es verdad que era un auténtico chiflado este tipo, pero bueno, de alguna forma tampoco contó con una oposición frontal dado que era un dictador militar que de alguna forma iba a mantener esos tratos preferenciales que podían tener los países occidentales con respecto a esas riquezas congoleñas, ¿no? Así que esa dictadura se mantuvo hasta el año 1997, cuando se creó la República Democrática del Congo, y fue uno de los casos más graves de dictaduras que ha habido en el continente africano. O también muy grave el caso de Ruanda y Burundi, que formaban parte del antiguo Congo belga, la región de los Grandes Lagos. Bueno, después de descolonizarse esta región, ¿vale?, surge el enfrentamiento entre las dos etnias dominantes, que eran los Hutus y los Tutsis, cuyos territorios habían quedado, territorios tradicionales, quiero decir, habían quedado entremezclados por las divisiones coloniales. Así que cuando se independizan Ruanda y Burundi, pues Hutus y Tutsis se alzan por hacerse con el poder en los diferentes territorios. Se llega a una solución de crear esos dos estados independientes, pero esas fronteras no coincidían con la realidad étnica real, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que eran etnias enfrentadas desde mucho tiempo atrás, enemistadas, y esto hizo que en la década de los 90, en el año 94, el gobierno de Ruanda, el gobierno Hutu, emprendiera una matanza, o sea, un genocidio brutal, sistemático, contra la etnia Tutsi. Y esto dejó más de 1 millón de víctimas y fue el tristemente célebre genocidio de Ruanda. Hay una película sobre ello, de Ruanda, que, bueno, como veis en las imágenes, esto conmocionó a toda la comunidad internacional porque fue de una dureza brutal, fue espeluznante, ¿no? Se comparó con lo que se estaba haciendo en esos mismos momentos, por ejemplo, en los Balcanes, durante, pues eso, la guerra de Bosnia, ¿no?, con los genocidios que se estaban viviendo en Europa. Pues este fue incluso más brutal, ¿no?, y muy concentrado en el tiempo. Así que bueno, es uno de esos ejemplos. Hubo más en el continente africano, pero quizá ese sea el más llamativo, el más brutal que hubo, ¿no?, de estos enfrentamientos étnicos. ¿Y qué ocurre con las últimas colonias que hubo en Francia? Bueno, pues en el caso de las colonias españolas, sí que es verdad que la dictadura franquista fue algo reacia a admitir la descolonización, pero al final, quizá por ganarse un poco el apoyo de la comunidad internacional, fue pactando la independencia de diferentes territorios, como fue el caso primero de Marruecos, del territorio que controlaban los españoles, que lo obtuvo en los años 50. Se resistió más en el caso de Guinea Ecuatorial, pero finalmente en 1968 se reconoce su independencia, cuando se veía que toda la zona del África francesa, británica, belga ya había sido descolonizada. Pues al final el régimen de Franco reconoce la independencia de Guinea Ecuatorial, y se resistió mucho más en el caso del Sáhara Occidental,
que no sería descolonizado justo hasta el último año del franquismo, hasta 1975, cuando con la grave crisis que estaba viviendo ya el franquismo, pues en fin, Arias Navarro, decidió pactar la independencia del Sáhara Occidental, que fue una auténtica chapuza y que luego fue colonizado por las tropas marroquíes, ¿no? Poco después de la Marcha Verde de Hassan, se le reconoce la independencia, pero al final Marruecos se hace con el control del Sáhara Occidental. Así que bueno, así es como se descoloniza el África española. En el caso del África italiana, la descolonización empezó después de la Segunda Guerra Mundial, con la liberación de Etiopía, poco después de Libia también, en el norte de África, y en la última colonia será Somalia, que obtiene su independencia en 1960, sumándose a lo que había sido la antigua Somalia francesa y británica. Y en el caso de las colonias portuguesas quizás fueron las que más resistieron, dado que la dictadura de Salazar y del Estado Nuevo portugués fue muy crítica respecto a la descolonización, ¿no? El nacionalismo portugués impidió esa descolonización y eso hizo que la metrópolis se opusiera a todo movimiento de independencia. Esto dio lugar a guerrillas, como por ejemplo la de Angola, que fue la más famosa. Ahí tenéis una foto de una guerrillera angoleña, que es de las más, es una foto bastante famosa. Y bueno, toda esta guerrilla al final se solucionó cuando en Portugal la revolución de los claveles del 74 puso fin a la dictadura de forma pacífica y el nuevo gobierno democrático portugués concedió la independencia al año siguiente, unos meses después realmente, a las colonias que tenía, ¿no? A Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola y Mozambique.